Estamos conversando aquí en Radio Sensación, en el espacio que se llama Cara a Cara y el Día del Municipio, con la profesora Yelmira Jiménez. Ella, afortunadamente, aparte de profesora, es abogado y es presidenta de una línea de transporte que se llama La Voluntad de Gandhi en Caricuao. Hay que entender el proceso de la redimensión de lo que está en este momento pasando en Venezuela. Conversaba con José Luis Trocé, que es el secretario ejecutivo del Comando Integral del Transporte, cuando ocurrió la tragedia, y ellos se presentaron en Vargas. Y resulta que el terminal de Vargas también colapsó. Colapsó el terminal de Vargas. Una de las noticias que más corrió en las redes fue que uno de los edificios cae sobre una buseta, muere el conductor, el colector y los pasajeros. Nosotros, cuando empezamos el trabajo de investigación de qué estaba ocurriendo en relación al problema del transporte en el estado de Vargas, nos encontramos con que muchos de los transportistas vivían en las misiones viviendas, de esas que colapsaron. Los colectores vivían en las misiones viviendas que colapsaron. Algunas unidades de transporte público quedaron, digamos, tapiadas. Entonces hay un proceso que tiene que ver con esta situación, pero sin embargo, como dice Yelmira, los venezolanos en la urgencia tuvieron una demostración enorme de solidaridad y de compromiso para con la gente, y antes de que llegara alguien del Estado llegaron la sociedad civil, y entre la sociedad civil llegaron los transportistas, y siguen llegando. Y entonces tienes tu razón en una observación que tú haces. El IVA no ha dejado de cobrarse. Cuando tú vas a comprar un caucho, cuando tú vas a comprar un repuesto, tienes el IVA. Pero no solamente tienes el IVA, tienes además que ese IVA se cobra en función del incremento de la variación del dólar. Entonces, aquí hay una situación compleja que nos interesa, digamos, analizar. ¿Y por qué hacemos esta explicación económica? ¿Por qué intentamos que Yelmira nos oriente en esa relación económica? Porque hoy yo venía, para llegar aquí, Yelmira, me monté en 3 busetas, porque estaba en la sede de la Federación, en el Paraíso, y tuve que usar 3 busetas. Y observo lo que pasa, o sea, soy de persona de la tercera edad y yo pago lo que corresponde, pero observo que muchos compañeros que son también de la tercera edad no pagan. Y una señora en el autobús, en la buseta, cuando yo pagué, me dijo: no pague, porque usted es adulto mayor. Yo le digo: tengo que pagar porque este es un servicio que origina gastos. Y ella me dice: yo no entiendo y yo no pago porque mi salario, mis ingresos no me dan para cubrir esto. Ese es un gran problema. Me decía Trocel que hay un problema en el transporte público, pero fundamentalmente hay un problema en la economía del país. En este momento, tú vas a arrancar con el 0,25. ¿Ese 0,25 a cuánto equivale a partir de este 1 de agosto, Yelmira? Bueno, en el día de hoy, calculando el 0,25, estaría 186,05. Debemos esperar cómo va la sinceración o cómo se modifica entre jueves y viernes, y se sobreentiende que es el primero. Coincidencialmente cae el día sábado. Entonces debemos tomar la tasa del día viernes. Nuestros estudios nos aproximan a 200 bolívares. ¿Por qué? Porque la moneda de menor circulación es el billete de 20 de la tragedia. Estaba en 617,63 y hoy está en 744,22. Es decir, que papá Estado no aplicó ningún mecanismo que detuviera esa devaluación, y que lastimosamente vamos a encontrar personas que están afectadas en ese momento, inmersas en su realidad, han perdido sus enseres, su trabajo y todo. Y su vida, incluso su familia. Su vida, la vida de sus seres preciados, el valor más preciado que es la vida de sus familiares. Y en el día de hoy, cuando quieren acercarse a algún lugar, a hacer alguna compra, algo, se encuentran con una triste realidad
de que lo que tenían quizás en los bancos algo no le alcanza para cubrir ni siquiera las necesidades. ¿Por qué? Porque hubo una devaluación desde el 24/6 al día de hoy de 126.58. Es decir, para nosotros lo que representa a los transportistas es prácticamente un pasaje. Correcto. Es decir, que nosotros los transportistas asumimos la pérdida de este periodo para poder mantener los vehículos operativos y poder seguir prestando el servicio de movilidad que en este momento es fundamental y que nosotros reconocemos que es parte importante para la reactivación de la economía de esos estados afectados. Por ejemplo, en el estado de La Guaira, que vive prácticamente del turismo y que depende de la movilización, de la relación de trabajo que llevamos los transportistas a estos lugares para poder reactivar la economía, que es importantísimo. Tenemos que contribuir y buscar mecanismos y nos encontramos con esta triste realidad de que estamos afectados todos. ¿En qué repercute ese incremento y esa devaluación? Que el repuesto que nosotros comprábamos el 26.4 a una tasa de 617 BCB, estamos hablando BCB, pero la realidad es otra. La realidad es que cuando nosotros compramos los insumos y repuestos, los tenemos que pagar a la tasa de la moneda de mayor valor, que en este caso es el euro. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Si estamos tratando de hacer lo humanamente posible, de no paralizar el servicio, de seguir trasladando a los usuarios, de considerar su situación, de seguir apoyando con los vehículos, con esos vehículos que tanto nos han criticado, esas carcachitas, esos vehículos, con eso nosotros trasladamos donativos a las parroquias, prestamos el apoyo a las comunidades. Con los vehículos en mejores condiciones, pues se pusieron a la orden de los organismos del Estado e incluso de rescate. Rescate. Todavía estamos trasladando enfermeros, se están trasladando enfermeros. Todavía, mientras se mantenga la emergencia, estamos nosotros allí. Entonces, bueno, es el momento de que hacemos el llamado al Poder Ejecutivo, que debe tomar las riendas de lo que se está haciendo, porque, bueno, ¿cómo hacemos? Es como papá Estado y entonces somos como unos niños huérfanos, porque, bueno, nos despertamos en esa triste realidad donde cada semana esa persona que cobró su bono, su quincena, se traslada a comprar, a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de medicamentos, y cada día le alcanza menos. Y en ese lugar también estamos los transportistas. Importante destacar, se reconoce quizá y se envían bonos a los demás. El transportista no percibe absolutamente nada, ningún incentivo. Los transportistas no están incluidos en esos programas sociales. Nunca nos han tomado en cuenta. El transportista tiene que autoabastecerse: la alimentación, la vivienda, la salud, los gastos funerarios, los insumos y repuestos. Es decir, tenemos que hacer un llamado de atención y que, bueno, las autoridades tienen que activarse, tenemos que activarnos todos y que se entienda que estamos de la mano y vamos a seguir prestando servicios. Algo fundamental, la movilización a nivel nacional. Casi un pasaje. Un pasaje menos. Si lo llevamos a la práctica, el transportista hoy está subsidiando el 100% del pasaje, porque si hay una devaluación desde esa fecha a este momento y es de 126, si lo llevamos al ejercicio matemático que estamos explicando de la moneda de menor valor en circulación, entonces es 140 bolívares. Tenemos que llevarlo a 140. El transportista está trabajando de gratis, está cargando a los pasajeros de gratis. Entonces, vamos a responderte la pregunta en relación al combustible. Por supuesto que dentro de los planteamientos que tenemos el sector del gremio del transporte es que queremos regresar y cancelar el combustible, porque eso eliminaría una serie de problemas que han surgido a través de ese subsidio. Hablan de un subsidio de 120 litros diarios, pero el transportista, en el mejor de los casos, ha obtenido 100 litros interdiarios. Eso significa que un transportista que desea prestar el servicio con su unidad tiene acceso solamente a 15 días de 30.
allí ya tiene una limitación en los ingresos mensuales. Si nosotros nos colocaran a cancelar esos 120 litros a 0,50, en este momento serían $60 diarios, que no lo produce ningún transportista a ese precio de pasaje de 140. 0,25 centavos de dólar. 0,25 que se aprobó el 1 de junio y que aunado a eso tenemos la carga para nosotros de mantener el subsidio al adulto mayor, a las personas con dificultades de movilidad y al estudiante, que el transportista no percibe ninguna medida compensatoria por hacer eso, que sí existió hace muchos años, donde había el ticket del pasaje estudiantil, en donde un transportista percibía al estudiante y luego lo canjeaba, y eso le permitía de alguna manera abaratar los costos comprando los insumos y repuestos. Eso no existe. El transportista no percibe ninguna medida compensatoria por esa prestación de servicio. Es decir, que quien subsidia al adulto mayor, al estudiante, a las personas con dificultad de movilidad, es el transportista. Esa es una carga que debe ser del Estado. Por eso también dentro de nuestras propuestas está que la implementación como medida compensatoria del bono del transporte equivalente a $30 mensuales, porque eso permitiría que al usuario tener su bonificación puede cancelar el costo real del pasaje. Es importante destacar que lo dijo Ángel Cacique, nosotros estamos haciendo un ajuste, más no un incremento. No un aumento de la tarifa. Si nosotros, la solicitud de nuestro incremento de la tarifa debería ser 0,50 centavos de dólar para poder mantener esas unidades. No tenemos la oportunidad de reemplazar las unidades de transporte público y por eso ustedes ven en circulación esos carros en las condiciones como están, que se tratan de tener por lo menos mecánicamente, y a eso nos lleva a otro tema del Estado. Carlos Rodríguez, al incorporarse, dice algo muy importante. El Estado intentó resolverlo comprando unidades desincorporadas en otros países y ha tenido la penosa situación de tener que expropiar unidades de transporte público a los transportistas por razones políticas para ellos poder mantener y trasladar a los funcionarios del Estado, como es el caso que tenemos de más de 50 unidades detenidas desde el 2024 por unas razones absurdas totalmente. No están plasmadas en ninguna parte, no existe procedimiento judicial, no existe delito, simplemente era una sanción administrativa que era fuera de ruta y lo cual estipula que en 90 días debería entregarse a los dueños de los vehículos sus unidades. Lastimosamente tenemos que tocar un tema que es fundamental para nosotros. El día sábado 25 falleció la señora Mayra Alejandra Viva, una luchadora del gremio del transporte, paciente oncológico, el cual le apropiaron su unidad en el año 2024, en el preciso momento de la situación electoral, y tuvo una recaída. Dejó los últimos años de su vida luchando para que le entregaran su vehículo de transporte público, que en los actuales momentos los tienen utilizando, mudando en el helicoide. Con eso, en el día de ayer los tenían una gran cantidad de esos vehículos en la avenida Lecuna, donde trasladan a los funcionarios policiales. Eso me van a disculpar, eso lo que da es vergüenza, que tengan que expropiarle al ciudadano que con tanto esfuerzo y sacrificio ha tenido su unidad de transporte público para ellos poder resolver una situación. Y que tengan que traer unidades desincorporadas, porque es importante destacar que apenas esas unidades las incorporaron en el trayecto de la Yaguara hacia el Junquito, no habían pasado 15 días cuando hubo un accidente, donde inclusive hubo ya fallecimiento de funcionarios policiales. Es decir, que se destaca la responsabilidad de mantener a los ciudadanos en el vilo de una situación crítica. Y ese es el llamado de atención. Eso es lo que debemos reflexionar. La capital trasladaba a los usuarios hacia el playero
Y eso es importante porque está llevando usuarios que activan la economía para el estado de La Guaira. Igual debería ser para el Junquito. Eso lo restringieron y se detuvo. Entonces, ¿cómo avanzamos en un país y sobre todo en este momento que se necesita urgente comenzar a reactivar unos estados tan importantes que ya lo están haciendo por las redes sociales? Mira, hubo una situación crítica en algún lugar, por supuesto, hay un sentimiento nacional, pero que también tenemos una realidad de que ese padre de familia necesita trasladarse, además necesita producir, a que en el caso de La Guaira, de activar su economía para poder sustentarse, porque no va a depender todo el tiempo de los apoyos. Ya los apoyos han disminuido, me atrevería a decir, en más de un 50%, porque por supuesto la situación, todos hicimos un esfuerzo de apoyar de alguna u otra manera con lo mucho o lo poco que tenemos, pero no podemos mantener en el tiempo una situación tan delicada. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar? Reactivando la economía a través de la movilidad, y que por supuesto las unidades de transporte público juegan un papel sumamente importante en esta situación. Y que es importante que se respeten los deberes, si cumplimos los deberes, se respeten nuestros derechos y que nos montemos en un proyecto nacional económico. Como ustedes, la conversación que hemos tenido en el transcurso de esta hora tiene que ver netamente lo económico, lo que tiene que ver con la devaluación, y es lo que está sucediendo con este ciudadano que nos está escuchando. Si en este momento sale y se va a trasladar a algún vehículo de transporte público, va a visualizar lo que acabamos de conversar, o si tiene que ir a una farmacia, a una panadería, etcétera, porque cada día alcanza menos el dinero. ¿Quién es el nuevo ministro del transporte? Garcés. Es importante destacar que cómo se va a dedicar a la problemática del transporte si en este momento también, o sea, tienen múltiples funciones. Yo me hago la pregunta, ¿es que las universidades no han graduado tanta cantidad de profesionales que una sola persona tiene que dirigir varias carteras? Y eso es ineficiente. Usted debe colocar en cada una de las carteras una persona que se dedique a darle solución a esa problemática. No hemos tenido reuniones, porque por supuesto él está en el estado de La Guaira, tratando de resolver el tema de las infraestructuras del ingeniero Garcés, que también se le reconoce que es importante, pero o está resolviendo el problema de La Guaira o está resolviendo el problema de los transportes. Se supone que un ministro tiene la capacidad de delegar en un funcionario de alto nivel problemas graves. Ese problema del Junquito es grave. Por ejemplo, lo que está sufriendo la población, que tiene que bajar todos los días a trabajar o a estudiar y no se resuelve el problema de la vía. Le toca totalmente, tanto por vialidad como por transporte, al Ministerio de Transporte y a la alcaldía. Eso es grave. No deberían pasar muchas horas en que no se atienda ese problema. No supe de su respuesta sobre acudir a la Defensoría del Pueblo. Sí, no dejaron a la espera. Y ahora que viene la temporada de lluvia, no sé qué irá a pasar. Bueno, acabas de decir algo muy importante. Allí confluyen muchos elementos y de eso es importantísimo el factor tiempo. Y lastimosamente cuando llueve se tiene que paralizar la obra y todo ese sedimento viene a dar a la autopista acá a La Yaguara en el elevado, causando molestia a toda esa comunidad. Es decir, realmente se escapa de nuestras manos tener un compromiso. Lastimosamente son muy, de verdad, muy responsables los transportistas que continúan y permanecen allí prestando el servicio. Es decir, que hay que reconocerle realmente el esfuerzo que están haciendo en el deterioro de sus vehículos, porque esa agua que va bajando por ese lugar deteriora lo que es el sistema de rodamiento de los vehículos, oxida las piezas importantes, se pican las carrocerías, lo que tenemos. Entonces, bueno, mire, es un tema como lo comencé diciendo en la entrevista, es un tema de Estado que tiene que sentarse cada una de las autoridades y darle respuesta a cada una de las problemáticas de las cuales estamos presentando. Mire, estamos conversando con Yelmira Jiménez. Ella es la presidenta de la línea de la voluntad de Gandhi en Caricuao. Ella es docente en el área de matemática, es abogado, y ahorita nos está dando una demostración de que casi
el alcalde tiene que ver con un problema que la supera en realidad. Sí, porque mira, hace dos precisiones que a mí me parecen importantes. Yo estuve en una reunión con la gente de la cuestión china, cuando estaban los chinos aquí en Venezuela, que trajeron la unidad de Yutón, y ellos intentaron colocar unos Yutón hasta el Junquito. Y el señor los amigos de China, ¿no?, le explicaban a la gente del ministerio que esos Yutón estaban concebidos para rutas planas, no para rutas con ese nivel de exigencia. Que si ellos querían, digamos, prestar ese servicio, requerían otro tipo de unidades, no las unidades que ellos habían previamente contratado. Eso generó una dificultad, y recuerdo que en algún momento una alcaldesa de mucho aprecio de Jorge, del amigo Carlos Rodríguez, Erika Farías, incluso adquirió unas unidades viejas del transporte en Estados Unidos, o unas unidades Blue Bear, que eran unidades precisamente para ese tipo de casos, pero como eran unidades antiguas, unidades que ya habían perdido su nivel de uso, no pudieron, como dicen los transportistas de la zona, resistir la pela, aguantar el duro trajín. Además, eran unidades que venían de ser utilizadas como sistema de transporte en los Estados Unidos. Eran las unidades del sistema escolar norteamericano que fueron adquiridas a unos precios extremadamente económicos, ¿de acuerdo?, para resolver un problema. Porque desafortunadamente, y eso lo quiero conversar con Yelmira, pareciera que el Estado cree que ustedes son sus enemigos. O sea, en el sentido de que el Estado piensa, eso es lo que han expresado en numerosas reuniones, y recientemente yo estuve en un webinar, en una cosa que uno hace por las redes, y un funcionario me dice, pero es que nosotros le pagamos, le damos a ellos el subsidio del 100% del combustible, y eso es suficiente para que se resuelva. Hoy conversaba con Trocel, Yelmira. Trocel es el coordinador del Comando Integral del Transporte, y dice, bueno, está bien, nosotros estamos dispuestos a pagar el combustible, pero si nosotros pagamos 0.50 por el valor del combustible, en esa misma proporción se debe incrementar la tarifa. Si en este momento hay graves dificultades para que una parte importante de los usuarios, por la situación de pobreza, por la situación de contracción de la economía y de probable recesión a partir del 26 de junio, del 24 de junio con el proceso del terremoto, tendríamos entonces un problema. ¿Ustedes estarían dispuestos a pagar la gasolina al precio? ¿Y cuál debería ser la tarifa, Yelmira? Si en este momento vamos a llegar a 200 bolívares a partir del 1 de agosto, y una parte importante de la población, producto de los bajos ingresos que recibe, se le dificulta, porque si estamos hablando de 200, estamos hablando mínimo dos pasajes diarios, estamos hablando de 400, estamos hablando de 2.000 bolívares, estamos hablando de 8.000 bolívares mensuales. En términos reales estamos hablando de $10. Si consideramos que el dólar cuesta 800, es un poquitico más, pero bueno, estamos hablando de 10, 15 dólares mensuales que la gente en este momento, producto de una explicación que hizo muy acertada Yelmira, Carlos, ella explicó que desde el momento de la tragedia, cuando ocurrió el terremoto, el dólar se ha incrementado casi en 170 bolívares. Para ser exacto, en el día de hoy, 126. 126 bolívares. Permíteme. Wow. Es decir, debería ser esperar la publicación de la Gaceta. Ya sabemos que no va a haber Gaceta oficial. Ya sabemos que esto es un aumento automático, un ajuste automático. No un aumento, porque no hay aumento del transporte. Lo que hay es un ajuste en función del tipo de cambio, 0.25. Si hubiera un aumento, en vez de 0.25, debiera ser 0.30. Yo esta mañana, una periodista amiga que me llama, le digo, no, si tú dices aumento, quiere decir que nosotros deberíamos pasar de 0.25 a 0.30, que sería lo correcto, en función del proceso de depreciación y del bolívar y el proceso inflacionario. Pero como no hay aumento, la cuota sigue siendo 0.25, lo que hay es un ajuste por la inflación, un ajuste por indexación. Y es un ajuste que se toma el 1 del mes. Quiere decir que durante el resto del mes, durante el mes de agosto, digamos, va a continuar la devaluación del bolívar, y el transportista cada vez va a recibir menos por el trabajo que realiza.
y se va a ajustar de nuevo el 1 de octubre. Estamos en ese proceso. Entonces, acaba de llegar Carlos Rodríguez, 1 de septiembre, correcto, porque el 1 de agosto al 1 de septiembre. Entonces, Carlos, que es, digamos, una voz interesada y un usuario, digamos, de la tercera edad, que se negaba a pagar, pero que ahora paga su pasaje. Carlos. Buenas tardes, perdón.